Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Fix Rugby. Hoy en un programa especial porque es el primero de la temporada 2026. Así que ya le damos la bienvenida a todos. Y como siempre, le damos la bienvenida a Rodo de Mula. ¿Cómo estamos, Rodo? ¿Todo bien? ¡Feliz año! Feliz año, Agustín. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá arrancando un año nuevo, lleno de rugby este año. Así que bueno, nada, vamos a hacer un repaso por lo que fue el año pasado y arrancando con un invitado especial, ¿no? Este año. Con un hombre de la casa, ya le damos la bienvenida a Guzmán Barreiro, el head coach de la M20 de Uruguay, que va a tener un 2026 sin dudas que muy especial. ¿Cómo estamos, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. A ver, un enorme desafío el que se le viene por delante a los Teritos, después de algunos años algo convulsionado por lo que fue el cambio de calendario. Uruguay casi que por la ventana termina consiguiendo un objetivo que venía buscando hace mucho, que era jugar el Mundial A. ¿Está preparado Uruguay para esto? Bueno, es una muy linda pregunta. El desafío es enorme, muy grande, y yo creo que vamos a llegar preparados para hacer frente a la situación. Vamos a llegar a ser competitivos, capaz que podemos llegar a dar alguna sorpresa, pero el desafío que tenemos es largo, es grande y tenemos que laburar mucho para conseguirlo. ¿Cuál es el principal objetivo cuando Uruguay mira hacia adelante, tiene un Mundial M20 contra grandes potencias del rugby mundial? Uno obviamente lo traspola a lo que es el rugby de mayores, lo que le costó a Uruguay empezar a medirse cara a cara contra los mejores. Imagino que a nivel M20 el desafío debe ser todavía más grande, porque los jugadores obviamente tienen menos años de alto rendimiento y se van a exponer a un nivel al cual no conocen. Totalmente. Nosotros siempre hablamos de que con los teros, cuando los teros llegan a los mundiales, ya vienen con mucho camino, con mucha cosa recorrida, muchas batallas, mucho entrenamiento, mucha cosa. Estos chicos van a llegar ahí con relativo poco recorrido. La diferencia es capaz que un poco más grande, y además creo que lo otro, que es lo más importante de todo, cuando el pool de jugadores de Uruguay, que ya es chico de por sí, cuando vas a un Mundial M20, es extremadamente chico, son 2 generaciones, capaz que una tercera, y ahí tenemos que seleccionar los mejores. Pero yo creo que ya tenemos el grupo cerrado, los jugadores están convencidos de lo que tenemos que hacer, saben que es muy duro y vamos a ir para adelante, no queda otra. Bien, arranca la nota y arranca el 2026 ya con un título, ¿no? Podemos dar alguna sorpresa. Ya es un título importante que hace ruido, ¿no? Más pensando en el grupo que le va a tocar a Uruguay. Estamos totalmente convencidos, es decir, estamos viendo los equipos desde hace mucho tiempo, porque es cierto que el fixture salió hace relativamente poco, pero ya sabíamos que el fixture nos iba a tocar, porque por cómo World Rugby arma los fixtures, ya sabíamos que si nosotros entrábamos 16, se armaba Serpentina y estábamos ahí, o sea que ya teníamos claridad sobre eso. Después está la otra parte, que es vamos a soñar en grande, es decir, por supuesto que tenemos clarísimo todo lo difícil que es y los obstáculos que vamos a tener, pero vamos a soñar en grande, vamos a ver qué posibilidades tenemos nosotros, dónde están nuestras fortalezas, dónde están algunas de las debilidades de los rivales, y vamos a ir por eso. Así que estamos soñando en grande, sin duda. Bien. Contanos un poco cómo va a ser, cómo está encarada la preparación para el Mundial. Nosotros más o menos conocemos un poco porque estamos dentro del charrúa y cerca siempre, pero ustedes cómo tienen preparado ahora el grupo de la M20 para prepararse al Mundial. Hoy por hoy, el principal objetivo nuestro pasa por la parte física, 100%. El foco pasa por ahí. De hecho, cuando nosotros ya veníamos hablando de este Mundial desde que se anunció, que fue más o menos a mitad del 2025, y ya me acuerdo que le presentamos a los jugadores, conseguimos todas las media guide de todos los equipos, teníamos las alturas, los pesos, las edades de todos los jugadores. Es decir, ya sabíamos dónde estaba el promedio de un Mundial, dónde estábamos nosotros y lo que teníamos que equiparar. Así que la foto la tenemos. Nosotros además acá en Uruguay tenemos la suerte y en realidad el buen laburo que hicimos en el alto rendimiento que tenemos. Peñarol por un lado, el Seven por otro y la M20 por otro. Y nosotros en eso podemos desarrollar a nuestros jugadores. Peñarol y el Super Rugby Américas presentan un modelo de desarrollo espectacular para la M20 de Uruguay, pero para todo el rugby de la región. Después el Seven nos va a abrir la posibilidad para que capaz que 2-3 jugadores nuestros estén ahí metidos y puedan competir en los eventos que el Seven va a competir. Y después vamos a tener el grupo grande, grosso de la M20, que lo vamos a aprovechar para desarrollar y trabajar mucho en los aspectos fundamentales. El central hoy pasa por la parte física y también va a pasar por las formaciones fijas. Hoy por hoy yo creo que cualquier posibilidad que nosotros tengamos de competir pasa por nuestra solidez en el scrum, lo que podamos competir en esa formación y después lo otro en el mall.
Yo creo que si nosotros atendemos bien esas dos cosas, podemos llegar a tener alguna posibilidad. Si nosotros no podemos competir ahí, sin duda que no vamos a poder estar no vamos a poder hacer pie en ningún momento. Está claro que Peñarol, como vos decías bien, forma una pata muy importante de un núcleo de ese plantel del M20 que se va a preparar a muy alto nivel. Lo mismo para los chicos, esos 3 que recién mencionaba más o menos, que se van a incluir dentro del plantel del Seven, y un grupo grueso que va a trabajar con el grupo precisamente del M20. ¿Ese grupo del M20 va a tener actividad, va a tener partidos o básicamente va a estar entrenando en la parte física? ¿Cómo está planificado de aquí a que llegue el Mundial? Hoy como dijiste, como hablamos recién, el plantel se va a dividir en 3, ¿no? Un grupito muy chiquito con el Seven, un grupo de 15, 17 jugadores con el Peñarol y después otro grupo más grande que vamos a trabajar con la M20. Ese grupo de la M20, la primera parte sobre todo va a estar más enfocado en el entrenamiento. Y después ya en la segunda parte estamos buscando distintos partidos para poder ir compitiendo y para poder ir viendo opciones. Hay muchas opciones arriba de la mesa. Siempre Argentina es nuestro gran aliado. Argentina como la UAR, con sus distintos equipos, incluso hasta capaz con un seleccionado. Estamos viendo opciones a ver cómo podemos hacer para llegar de la mejor forma. No es fácil, pero estamos viendo opciones. Es decir, que en Peñarol vamos a ver varias caras nuevas, jóvenes, y que nos van a anticipar lo que va a ser su presencia en el Mundial. Sin duda. Sin duda que Peñarol va a tener un fuerte componente de la M20 y ahí vamos a poder ver varias cosas. Igual esto es un desarrollo y yo creo que Super Rugby Américas nos va a poner rápidamente, la realidad nos va a pegar una buena cachetada y nos va a poner en nuestro lugar con los jugadores M20, lo cual nos va a ayudar muchísimo para llegar de buena forma al Mundial. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene, no sé si es un problema, es el rugby nuestro, que claro, los jugadores 18, 19 años les cuesta debutar en primera división, ¿no? Son como, debutan tardíamente en el rugby local. Entonces les falta ese roce que quizás otros seleccionados ya lo tienen y hacen debutar más tempranamente a los jugadores en primera división o en planteles superiores. Sí, totalmente. Eso es algo que me desespera. En los clubes locales somos muy, no sé cómo decirlo. Sí, juegan los jugadores hasta 40 años. Exacto. Entonces... Y el que sube de la 19, y bueno, tiene que ganarse el lugar. Capaz que te sube un loco que está súper entrenado, un chico joven, y no, el loco todavía tiene que ganarse los espacios y se la hacen pelear en los clubes. Eso pasa mucho. Para nosotros obviamente es una desventaja absoluta, pero... nada, es parte de la letra del tema, así que ya sabemos cómo es. Y se ve mucho, sobre todo, yo lo veo mucho, lo noto mucho en primeras líneas, ¿no? Es como que les cuesta horrores a los primeras líneas jóvenes poder jugar en el rugby local nuestro. Totalmente, y además como el Scrum hasta sub-19 tiene unas reglas y después pasan a la primera, son otras, es muy difícil para ellos hacer pie y obviamente que lleva tiempo. La verdad que es un tema pero es parte de la situación del rugby. No podemos cambiarla y no tenemos ningún control sobre eso, así que no nos podemos gastar ni un segundo también ahí. ¿Cómo se preparan los rivales? ¿Qué han visto y qué saben de los adversarios que va a tener Uruguay en el Mundial M20? Como para tenerlo de parámetro en cómo se prepara Peñarol, cómo se preparan en otro lado. Bueno, los 3 rivales que tenemos hoy son Sudáfrica, Gales y Georgia. Sudáfrica, creo que todo el mundo sabe las características que tiene, el poderío impresionante que tiene. También este año ellos estuvieron haciendo una gira, un tour, entonces tuvimos la posibilidad de ver algunas cosas de ellos. Gales quizás es un equipo, no sé si la palabra es accesible, pues sería un montón decir eso. Ahora los vamos a ver en el 6 Naciones y vamos a ver cómo andan, pero son equipos extremadamente físicos, los 3, Georgia es el otro, extremadamente físicos, extremadamente duros, que nos van a poner a recontra prueba en esa parte. Georgia, aparte de todo, es el equipo local, todos conocemos el tipo de rugby que juega Georgia, el carácter que tienen, van a ser locales y eso le va a dar mucha presión y mucho color al tema. Así que, nada, tenemos un mundial muy lindo. Sí, yo creo que inconscientemente te lleva a pensar en Gales por el momento que atraviesa el rugby galés, ¿no? Que atraviesa un muy mal momento en su seleccionado mayor y eso, y quizás por ahí es donde te lleva a pensar que Gales capaz que es el que está un poco más disminuido que los otros 2 rivales, sobre todo Georgia, que como decís vos, el ser local seguramente va a ir con todo, pero creo que por lo que hemos visto de Uruguay estos últimos años y conociéndote a vos como entrenador y eso, nada, creo que nos vamos a llevar una linda sorpresa en ese partido con Georgia, sobre todo desde el lado del juego. Sí, puede ser, sí. Sí, yo creo que la fácil es decir lo de Gales.
También ahí de vuelta hay que volver de vuelta a lo que hablamos al principio. Esto es un tema muy de generaciones, entonces capaz que Gales en ese sentido tiene una buena generación. Por otro lado Gales en el Mundial del 25 puso muchos años chicos, o sea que deberían repetir bastantes. Y después el análisis que todos hacemos de Gales es muy duro, ¿no? Gales siempre juega contra los mejores de manera consistente y los tipos, digo, mal o bien, compiten, están ahí, físicamente son durísimos, así que va a haber un poco de todo. Y sí, sin duda que Georgia tiene sus cosas. Ahora está cambiando de entrenador en los mayores, entonces capaz que eso puede generar algún movimiento en el estilo de juego, aunque van a repetir el entrenador de la M20. Y para mí Georgia siempre es un muy buen animador de los mundiales M20, así que va a ser lindo. Gus, pensando en este formato nuevo, en esta primera temporada no va a haber descensos. Eso le permite a Uruguay pensar no solamente en el Mundial de este año, sino también en algo más a mediano y largo plazo, o lo primero es ver cómo afrontan este primer desafío. Primero, ese tema de los descensos, yo creo que aún no hay una comunicación formal de World Rugby, está todo velado, pero no hay una comunicación formal, y como todo en la vida, hasta que no haya no podemos hablar. Entonces, en realidad creo que ahora vamos a ir a afrontar este mundial, ¿tá? Y como siempre, pero en realidad como siempre en las estructuras que hemos armado con los M20, va a haber un grupo de jugadores de año grande, por así decirlo, y otro grupo de jugadores de año chico, que la idea ya es tenerlos para ir formando. Entonces creo que lo vamos a afrontar de la misma forma que hemos afrontado siempre, viendo la posibilidad si se puede meter algún año chico, que siempre esos jugadores son muy, al final terminan siendo muy importantes, entonces a ver si podemos encontrar alguna persona que pueda ocupar ese rol. Pero hoy el foco nuestro pasa Georgia 2026 a competir ahí. Y yendo a esto mismo, imagino que vos, que normalmente has estado muchos años involucrado en la estructura del Charrúa, que debes tener la mira bastante más larga que el Mundial M20 que es este año. ¿Cuánto ayuda y cuánto permite la evolución de un jugador el someterlos a este nivel de exigencia pensando en futuros teros? Porque obviamente el nivel al cual se van a afrontar ya a edades muy tempranas y a la preparación física y a lo que se van a someter ahora está varios escalones por encima de lo que venían acostumbrados. Totalmente. Y es algo espectacular. Es decir, en la escalera que venimos creciendo con Uruguay, yo creo que hoy todos los equipos de Uruguay están en el máximo posible. Los Teros están en su cuarto mundial consecutivo, el Seven está en la Elite, Peñarol viene teniendo excelentes campeonatos, el M17 ahora pasó al A, después de haber estado en el A, bajó al B y pasó al A, y ahora este escalón era algo que era fundamental para el desarrollo del rugby uruguayo, lo vamos a lograr y lo vamos a tener. Yo creo que es algo que nos va a ayudar justamente a que todo de vuelta se mantenga y se siga alineando, porque antes la desconexión capaz que entre juveniles, entre jugar un trophy y lo que podía ser un mundial de teros era muy grande. Yo creo que hoy vamos a estar muy cerca en cuanto a niveles y en cuanto a preparación. Así que creo que es algo muy importante. Sí es cierto que los primeros años van a ser complicados, pero si nosotros logramos hacer pie en el 2026, principalmente creo que eso ya nos va a interesar para más adelante. Y después, por supuesto, lo que me encantaría que suceda, no sé si va a suceder o no, es que algún chiquilín de estos se pueda meter en Australia 2027. Claro. Eso podría ser, estamos muy cerca de la fecha, pero creo que un jugador que tenga un buen rendimiento en Georgia puede levantar la mano sin duda. No, escuchando todo eso que decías vos, es claro, ¿no? que el rugby uruguayo viene por una etapa, viviendo una etapa muy linda de crecimiento y de consolidación, consolidando todas esas áreas, y que te encuentra a vos en todo ese camino, ¿no? Vos llevas muchos años ya ahí, sos como el maestro Tavares, pero en el rugby, en el rugby, ¿no? Lo local. ¿Qué te dejó los mundiales con los Teros? No, para un montón esa comparación. El maestro Tavares. El maestro Tavares. Metiste dos mundiales mayores, ahora estás bajo la 20. Tuviste un paso por Peñarol también en su logro, digo. No, muchísimas gracias, pero el maestro Tavares es una cosa, un montonazo. Y no te gusta figurar, no te gusta aparecer tampoco, te gusta desde el silencio. Ahora me toca vivirlo un poco más de afuera, lo cual me encanta porque puedo ver todas estas cosas como en un poquito más de lejanía. Y lo único que siento es admiración por toda la gente que labura, que está en la unión todo el tiempo. Así que lo primero que siento es una felicidad absoluta por ver cómo el rugby uruguayo sigue estando allá arriba y la gente sigue laburando y le sigue metiendo y estamos ahí arriba.
Lo otro que me genera también es ahora mucha responsabilidad por el rol que me toca estar como entrenador de la M20, porque yo creo que también lo otro que nos pasaba es que capaz que el techo nuestro estaba un poquito cerca, ¿viste? Porque estamos al tope en todo. Y yo creo que capaz que este Mundial M20, el estar en el Mundial M20A, nos puede llegar a empujar ese techo nuestro. ¿Por qué? Porque lo que decías vos, Aguja, estamos entrenando a más nivel, estamos compitiendo, estamos exponiendo a nuestros jugadores a más nivel y estamos cada vez empujando más ese techo. Entonces eso creo que está también muy bueno. Y después de lo otro, yo en realidad lo veo un poco, hoy lo veo como más lejanía, veo todo este ciclo con mucha alegría, sobre todo por la gente que invirtió tanto tiempo, que laburó, que le metió y hoy pone a Uruguay en el primer nivel mundial. Yo el otro día comentaba, yo fui a un par de reuniones de World Rugby porque uno de los roles que me toca a mí es estar con World Rugby y te sentás en la mesa con todos los de arriba y todos te miran y te respetan y te escuchan y Uruguay. Y después eso, hoy también es en toda la región, porque hoy está Chile, están todos los proyectos de la región a primer nivel y eso, la verdad que está buenísimo, da mucha alegría. También ves de afuera cómo lo miran con una envidia un poco sana, pero lo miran con envidia y mucha gente acercándose a preguntar cómo fue todo esto. Y es el liderazgo que hubo en los últimos años de la región y de Uruguay en particular. Bien, y yendo a la pregunta, ¿qué te dejaron los mundiales que te tocó estar con Uruguay desde el lado del cuerpo técnico, digamos? Primero fueron 2 experiencias impresionantes. Capaz que, sobre todo para la primera, capaz que no sé si no estaba tan preparado en lo personal, sí en lo técnico, o creía que estaba preparado, pero para ver ese monstruo, para lidiar con los jugadores, con los entrenadores, con todo lo que nos demandaba eso, capaz que no estuve tan preparado. El segundo mundial me encontré un poco mejor y lo pude disfrutar un poquito más. El primero me costó mucho, estaba como siempre, como que la veía que la estaba un poco peleando de atrás, ¿viste? Porque estábamos todo el tiempo como ahí. Pero creo que a pesar de todo esto que te comento, hoy mirándolo de vuelta un poco más de lejos, los pude disfrutar, fue un aprendizaje tremendo, valoré mucho y valoro mucho a la gente que trabajó con nosotros, el staff de los 2 mundiales fue algo impresionante, que capaz que en el momento te enroscabas con tonterías y hoy lo ves y decías, estos locos, la calidad de trabajo, la armonía que había, el buen ambiente que había, por supuesto que había problemas también con los jugadores, pero valoro mucho al staff técnico con el cual conviví estos 8 años y también sobre todo a los jugadores. Con los jugadores tengo una admiración absoluta por todos ellos, por lo que hicieron y agradecimiento. A pesar de que capaz que, como toda la vida, problemas con uno, problemas con otro, capaz que algunos te quieren un poquito más, un poquito menos, pero lo que siento sí es admiración. Y lo que me dejó a mí es una forma de trabajar y de entender cómo hay que vivir la vida y el trabajo. Hoy no tengo la posibilidad de estar viviendo de eso, pero cómo laburamos para esos mundiales, la forma de trabajar, la forma, no solamente la forma en los contenidos, sino la metodología y en el ambiente de trabajo, me dejó eso y me dejó marcado y espero poder replicarlo en cualquier otro lugar donde yo vaya a trabajar. Gus, claramente Uruguay creció mucho en calidad de jugadores, en la cantidad de jugadores que hoy tienen alto rendimiento. ¿Sentís que en los últimos años se empezó también a poner el foco en la capacitación de entrenadores de alto rendimiento y que Uruguay en unos años va a tener entrenadores mucho más capacitados que los que tenía quizás hace algunos años? Mirá, ¿O es un paso más difícil de dar? Me encantaría poder decirte que sí. Lo que sí yo te puedo decir es que es un punto que siempre tenemos arriba de la mesa como algo primordial y fundamental. Creo que no hemos hecho lo suficiente, o capaz que eso no queda tan bien, pero aún nos falta mucho más por dar en ese sentido. Nos basamos sí mucho en la relación con Argentina, que nos ayuda mucho, Sudamérica Rugby nos ayuda un montón, pero creo que nosotros todavía tenemos mucho más por dar y ahí... Que es un paso que hay que dar para... Sí, hay que dar. Está bueno. Y ahí es también ese otro paso donde yo te decía, como estamos empujando el techo con la M20, bueno, hoy por hoy yo creo que uno de los factores críticos de los clubes y de la unión pasa por la capacitación de los entrenadores. Y esto lo hablo desde el lado de la responsabilidad que tuve cuando ocupé mi rol, como diciendo, es un tema que me faltó, pero también lo hablo desde el lado de los entrenadores, que no hay tanta gente que esté dispuesta a recorrer ese camino. Porque es un camino de una apuesta que uno tiene que tomar y hoy en día no sé si hay mucha gente dispuesta a eso, pero sin duda que es un puesto crítico y desde nuestro lado la responsabilidad absoluta de un tema que tenemos que seguir mejorando. Sí, yo creo que eso es parte de lo que es el rugby, de la idiosincrasia del rugby nuestro, ¿no? Es como que
toda la vida el que dejaba de jugar entrenaba una categoría y el otro entrenaba la primera y no estábamos como acostumbrados a trabajar y estudiar y ir formándonos como entrenadores. Creo que es una de las cosas que de a poco el rugby local va cambiando. Antes también te costaba mucho ver a un entrenador de otro club dirigiendo un club diferente. Hoy ya es más normal de repente que un jugador de cricket dirija en círculo. Entonces digo, es más se empieza a naturalizar y quizás ahí empieza a venir un poco también ese empuje, ¿no? de hacer cursos, de empezar a mejorar, que es un poco también lo que nosotros capaz que lo tenemos más como lento. Obvio, sí. Y lo otro es que es la demanda, ¿no? Antes era la demanda que era mucho menor. Hoy dirigir un club es un laburo de la gran 7, y si encima de todo eso dirijo mi club, voy a los partidos, no sé, sábado, después hago el análisis los domingos y después tengo toda la semana entrenamientos, mi familia, mi laburo, mis cosas, y además tengo que hacer un curso digo, no es fácil. Por eso digo que es una responsabilidad compartida, y yo creo que hoy el poder hacer frente a todo ese abanico de cosas, y bueno, requiere mucho más. No sé si es tiempo o cómo es, pero requiere mucho más que antes. Y ahí yo creo que ahí va entre comillas la escasez o la falta de gente que esté dispuesta a hacer eso. Pero está bueno también que esté planteado y que se entienda como una carencia. No es una carencia, pero sí que es algo que está bueno para atacar a futuro dentro de una unión que ha crecido en un montón de aspectos. Bueno, que hay algunos otros que todavía falta pinchar quizás un poquito más. Gus, de verdad que ha sido un enorme placer. Te queremos agradecer mucho por estos minutos, por la claridad. Y bueno, y desearte lo mejor para la preparación de la M20, que sin dudas va a tener un desafío hermoso. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, y sí, vamos con todo. Seguramente lo tengamos acá en la previa del viaje a ese mundial, ¿no? Que vamos a estar siguiendo tan cerca. Sin lugar a dudas. Nosotros les proponemos hacer una pequeña pausa porque se viene, primero que nada, una pequeña sorpresa que les tenemos preparada y además un espectacular resumen de todo lo que dejó un 2025 histórico para el rugby uruguayo. Ya volvemos. A Ana le gustan los más chicos, ¿viste? ¿Pero Hay quién un te tempito preguntó? ahí. Pero Pero yo sé, mija, sí, pero fuera de sé, joda, tengo ella información. ella habla de los demás y cuando hablo de ella empieza, ¡ay, no! Pero te estoy tirando, arreglate sola, hija. Claro, estoy tirando una manito y da. ¿Vieron cómo se Dios pega la loca? mío. ¿Qué dejan para Sí, mí? Que después estoy es verdad, solo cuando con no ella? Bueno, vengo pará, porque pero estoy contame, enojada. ¿quién te preguntó por mí? No te voy a decir quién. ¿Yo los conozco? Algún amigo mío, mira, yo ando en las canchas, pero ninguno para casarse, te digo. Por eso te digo que voy, ¿cómo está para un fin de semana? Ay. Yo tenía 16 años, me habían subido al plantel principal de Aguada. Y se ha un hecho tremendo. El Pito Benet era el técnico que me había ascendido. Lo echan por un problema grave con Granger. Estamos hablando hace muchos años. Claro. Y viene el técnico nuevo y agarra el plantel superior. Y yo me di 1,65 m, era un niño. Y vos para afuera, me dijo. Yo había llegado al plantel superior de Aguada, no lo voy a creer. Qué honor. Fue terrible. Ahí me fui y estuve un tiempo muy largo sin venir a ver Aguada. Me rompió el corazón. Pero el tiempo pasó y eso quedó como una anécdota triste que me marcó. Fue muy triste. Me fui caminando por aquí y apenas salí del club empecé a llorar. Mi madre me abrazaba cuando llegué a casa. Fue terrible. Por eso, viste, a veces cuando uno ve cómo se tratan los chiquilines en las formativas, cuidado con eso. Porque dejan huellas. No te olvides. Tengo 60 años, no me olvidé. No me olvidé. El outfit para la fiesta de mañana. Pero ¿cómo hacen para hacer esas cosas? Yo ni aunque quiera me sale. Y cómo se ríe la otra. Ni aunque quiera me sale. Se caga la risa. Escuchá, ¿cómo Estoy más hace? flaco ahí estoy más flaco. Ay, se la pueden Pará, mandar. igual la cara nada que ver, pero es Pará. sacaron ¿Me esa escuchan foto? un poquito a la producción? ¿Me pueden mandar un coso de pantalla, una captura de screenshot. pantalla? Sí, porque se la quiero mandar a Carneiro a ver si así lo tentamos a que venga al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a todos a Fix Rugby. Hoy con un programa especial, con un invitado de lujo. Pero antes, como siempre, le damos la bienvenida al gran Rodolfo de Mula. ¿Cómo estamos, Rodo? ¿Qué haces? ¿Cómo estamos, Agustín? ¿Todo tranquilo? ¿Qué invitado tenemos hoy, Tremendo. La verdad, algo que estábamos esperando hace tiempo y que trae
una primera parte, ¿no? Esto es como una picadita antes de lo que va a ser el plato principal. Exactamente, porque es un invitado que tiene muchísimo para hablar de actualidad, de rugby en general, que quizás no lo involucra tanto a él, pero sabe mucho y por eso también vamos a invitarlo a charlar de rugby en general. Y en otra entrega, en otra invitación, vamos a estar hablando de su extensa carrera, porque tiene muchísimo para hablar. Con nosotros pedimos redoblantes. Alejandro Nieto, ¿cómo estamos, Ale? Bienvenido. Qué manera de crear expectativa. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por la invitación. Gustazo tenerte aquí, Ale. Después de un año intenso, que este año te tuvo muy involucrado con las academias. Seguimos en Fix Rugby y entramos en un segmento especial, un segmento sorpresa. Ya vamos a venir con el anuario para repasar lo mejor del 2025. Pero antes tenemos una sorpresa para todos ustedes, ni que hablar, pero también para el conductor Rodolfo de Mula. ¡Qué peligro! Sí. A ver, escuchamos la música. ¿Sabes lo que anticipa esto? Son premios. Los de Mula Awards. Los de Mula Awards. Hermoso. Donde Rodolfo de Mula va a estar premiando 3 ítems que hemos elegido junto a la producción, que los tiene que elegir el señor de Mula. ¿Estás pronto? Tenés que premiar 3 ítems de lo que fue el 2025. Rugby local e internacional. Primero que nada, quiero que Rodolfo de Mula le entregue el primer de Mula Award al mejor jugador del rugby local de la temporada 2025. ¿A quién se lo darías? ¿Local? Sí. Rugby local. Son muchos. Yo creo que me voy a quedar por lo que fue la final, ¿tá? Y yendo al sindicato. Después podrán haber muchas discusiones y eso, pero por lo que fue la final del campeonato veo por uruguayo, dónde viene, a ver. Sí, se la voy a dar al número 3 de All Boys. Faustino Echegorri. Fausto Echegorri, el 3 de All Boys, que se lleva el de Mula Award al mejor jugador del rugby uruguayo. Por el sindicato, porque por referente corporativista. De All Boys, porque salió campeón. Corporativista de Mula apoyando a las primeras líneas. Vamos a el de Mula Award al mejor tero de la temporada 2025. Para mí no tiene duda Álvarez. A ver, Santi Álvarez. Me encantó. Para mí no tiene dudas, es el jugador que más se desarrolló este año. La verdad que tuvo un cambio impresionante, asumió un rol desde pateador. La verdad que no hizo extrañar la ausencia de Arata en la base del equipo uruguayo, así que sin duda Santi Álvarez. Mejor uruguayo en el extranjero. Último. Bueno, nada, ese se lo roba él solo, ¿no? Santiago Arata, la verdad que se roba el premio, el mejor jugador de Uruguay y uno de los mejores 9 del rugby. ¿Te gusta el premio? ¿Te gusta? ¿Cuál de los dos te gusta más? El anterior. El anterior. Ese le gustó más. Ese me gustó más. Perfecto, me encantó. Quedan instalados los de Mula Awards. Esta fue la primera edición. Un aplauso, un aplauso para tremendo, la los verdad. Ganadores, espectacular. Ni yo lo esperaba. Ahora nos vamos a meter en el anuario. Vamos a empezar a repasar lo mejor del año 2025. Un breve repaso por cada uno de los meses y lo más importante que dejó cada etapa del año 2025. Un año histórico para el rugby uruguayo, que empezaba en el mes de enero con el destaque de los Teros Sevens, que viajaban a Perth para jugar la etapa del circuito mundial, y el año empezaba, la verdad, de manera increíble para Uruguay. No, la verdad que no es que nos ilusionamos, no despertábamos del sueño. La verdad que arrancaron con 2 triunfos consecutivos, una Fiji y una de los All Blacks, que uno decía, pará, ¿es verdad esto que está pasando? Y bueno, creo que tanta ebullición, tanta logros tan rápido llevaron a que, bueno, nada, después encadenaron un par de triunfos, pero ese enero nos dejó esos 2 triunfos en Seven que fueron realmente históricos. Exacto, pasaba la pretemporada, Uruguay viajaba a Australia y terminaba con el 8º puesto del Seven de Perth. La verdad que una actuación extraordinaria, sobre todo por esas victorias históricas contra Fiji
y los All Blacks Sevens. Vamos al mes de febrero, donde Uruguay seguía haciendo historia. Primero, por un lado, con el Seven también, donde jugó en Vancouver, una sede donde Uruguay ya jugó varias veces. Caía contra Fiji en el debut, pero se recuperó, le ganó a Kenia 10-7 y en la ronda de playoff terminó perdiendo con Estados Unidos 21 a 12 bien, para terminar en el 10º puesto del Seven de Vancouver. 8º puesto en uno, 10º en otro. En realidad era una buena actuación de Uruguay en esas primeras 2 etapas del año, pero un segundo mes del año que además nos dejaba el arranque del Super Rugby Américas. Sí, y un Peñarol que venía con incertidumbres, con un técnico nuevo, con el debut de Ivo Donjik, Sí. que arrancaba con 2 triunfos consecutivos y que nos hacía ilusionar con que volviera a quedarse nuevamente con un campeonato, con una Superliga de América que pintaba bien ese inicio de campeonato, ¿no? Sin duda, porque arrancaba con triunfo contra Dogos y contra Yacaré 15. Después en la tercera fecha pierde el invicto contra La Piedra en el Zapato, contra Pampas, que nunca le pudo ganar. Bueno, Pampas en la tercera fecha le quitaba el invicto a Peñarol Rugby, pero de todas maneras empezaba con 2 victorias y de buena manera en la temporada del Super Rugby América. Viajamos hasta el mes de marzo, porque Uruguay en marzo tenía, por un lado, el Seven, donde jugaba en Hong Kong. Primer partido con derrota en un grupo durísimo, el más duro que le tocó a Uruguay en la historia del Seven. Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda en la fase de grupos. Por supuesto que ante tan duro grupo Uruguay terminó perdiendo los 3 partidos de su serie, pero por lo menos pudo cerrar con una victoria ante Estados Unidos y terminar de la mejor manera posible un torneo que claramente era muy hostil desde los rivales, ¿no? No, sí, muy difícil y sobre todo porque ya Uruguay nos sorprendía, ¿no? Ya los rivales ya lo tenían como una amenaza, entonces se tomaban otras precauciones, ¿no? Y a su vez seguía el torneo Super Rugby América, donde Uruguay le ganaba a Segnan, ¿no? Un clásico donde Uruguay viene siendo superior año a año, y iba a tener una derrota, ¿no? No, le ganaba a Cobras. Exacto, el marzo lo cierra con ese triunfo contra Segnam, recuperándose de la derrota con Pampas, y después le gana a Cobras. En la 6ª fecha tiene libre, así que cierra el mes invicto y con menor actividad. Después la actividad se le iba a acumular en el mes siguiente, porque ya ahí iba a tener bastante más partidos. En abril, vamos a repasar el abril de Peñarol Rugby, que empieza con triunfo ante Tarucas en Tucumán. Ajustado, triunfo. Sí, después viene. 21-16. Sí, pero ya se sabía que el partido en Tucumán iba a ser durísimo. Después viene, creo que una de las grandes sorpresas negativas de Peñarol en el Super Rugby Américas, que es la derrota contra Yacaré 15 en Paraguay. Aparte, perdió feo. La derrota fue 36-8 contra un equipo que en realidad hizo un muy buen torneo, pero Peñarol claramente era uno de los candidatos. Sorprendió a lo que fue aquella derrota en Paraguay. Después vuelve a ganar la Segnam, esta vez en Chile, para recuperarse de ese traspié en Paraguay. Sí, pero era un Peñarol que mostraba incertidumbre, ¿no? No tenía un juego claro, no tenía un juego vistoso, le costaba el scrum. Un Peñarol que mostraba muchas dudas. Exacto, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de aquel partido en el Estadio Héroes de Curupaití. Y un abril que también mostraba una nueva etapa de los Teros Sevens, jugando esta vez en Singapur. Uruguay debutaba perdiendo con España, pero se recupera venciendo por primera vez en la historia a Australia por 28-5, un triunfazo de Uruguay. Posteriormente le gana a Irlanda 27-5. Uno pasaba en las etapas y ya ganarle a Irlanda empezaba a ser como normal, una cosa realmente impensada, difícil de ver en perspectiva. Y cierra con una caída ajustada contra Gran Bretaña. De todas maneras, Uruguay termina en el 6º puesto, su mejor ubicación histórica en una etapa del circuito. Así que claramente Uruguay haciendo historia de la buena una vez más en el circuito de Seven Aside. Llega mayo, donde Peñarol Rugby pierde como local contra Tarucas. Había ganado en Tucumán, pierde en Montevideo contra Tarucas 35-28. Se recupera y le gana a Cobras en Uruguay de forma clara.
y después le gana a Dogos en Córdoba a Dogos 19-17, ajustadísimo, y cierra ese mes con una nueva derrota ante Pampas, esta vez en Montevideo, por 32-27, un mes largo donde Peñarol acumuló 4 partidos en ese mes con victorias y derrotas, pero ya volviendo a ser Peñarol, ¿no? Un equipo que en la derrota o en la victoria, un equipo duro. Sí, que lograba clasificar a lo que iba a ser las semifinales de campeonato, ¿no? Con el triunfo ese ante los brasileros. Y bueno, nada, y la incertidumbre de ver qué podía pasar en las semis. Exacto. Por el otro lado, los Tero Sevens cerraban su participación anual en el mes de mayo. Uruguay, que con los puntos que había obtenido en el circuito y ese cambio de formato, termina jugando el repechaje de Los Ángeles. Le fue bien a Uruguay, el torneo de Los Ángeles se jugó solamente en instancia de fase de grupos. En el debut le gana a Canadá 24-7, después le gana a Alemania 36-14, asegura su clasificación para el Sevens 2 de este año, del 2026, y cerró de todas maneras ya con todo el pescado vendido, con una victoria frente a Irlanda por 27-12, y de esa manera, bueno, Uruguay culminaba una etapa, dentro de, más allá de la etapa del circuito de Los Ángeles, terminaba una etapa como core team del circuito mundial, a partir de este cambio de formato, y creo que lo termina cerrando de muy buena manera. Sí, nada, lo termina quizás perjudicando un poco con tan buen año que termina siendo el cambio de formato, ¿no? Claro, que lo termina mandando como a un segundo escalafón del CB. Absolutamente. Y lo distinto de este mes es que algo que se reclama durante mucho tiempo, y es que el rugby femenino tenga más competencia, porque aquellos equipos que no forman parte del circuito o que no juegan en el Mundial realmente tienen poca actividad. Bueno, en este sentido, la única competencia que tuvieron las Teras en el año fue precisamente en este mes de mayo, donde Uruguay jugó el Sudamericano en Lima, y Uruguay, que realmente tuvo su mejor participación en años, después de una década en la cual Uruguay había sido protagonista. Tuvo una década, bueno, de recambio de jugadoras. Realmente le costó mucho a la selección femenina rehacerse en el concierto continental, y el 2025 realmente lo tuvo a Uruguay bajo la conducción de Nacho Inchausti, compitiendo al mejor nivel en Sudamérica. Si bien perdió contra Brasil y Argentina en el cierre, logró ganarle a Ecuador 48-5, logró ganarle a Chile 32-5 y perdió frente a Colombia 31-12. Esto le permitió a Uruguay terminar en el 4.º puesto del Sudamericano, más allá de que no logró meterse en el podio, que era el gran objetivo de Uruguay. Volvió a competir de igual a igual a nivel sudamericano, y creo que también esto fue una buena noticia, el volver a ser para el seleccionado femenino. Sí, y llegaba a la mitad del año, ¿no? Llegaba a julio. Llegaba a julio, que en realidad era lo que todos esperábamos, porque llegaba junio, que es donde se define el Super Rugby Américas, que primero está la semifinal con Selknam. En Montevideo. Exacto. Que aparte de definir quién pasaba a la final, definía si, dependiendo del resultado del rival de la final, si Uruguay de Peñarol definía de local o no. Exacto. ¿Por qué? Porque Peñarol había terminado por encima de Dogos de Córdoba y había terminado por detrás de Pampas. Si el finalista era Pampas, además de los antecedentes adversos que Peñarol tiene con Pampas, iba a tener que definir en Buenos Aires porque había sido el mejor equipo de la fase regular. Bueno, esto no pasó. Dogos dio el batacazo, le ganó a Pampas, que había sido mejor en la fase regular, y esto le permitió a Peñarol definir como local. Esto obviamente lo aprovechó el conjunto carbonero, que ganó 35-34 y se coronó campeón por tercera vez del Super Rugby Américas, siendo el equipo más ganador de la competición. Sí, y coronando un campeonato que venía que había arrancado bien, después se fue dibujando en juego y lo termina cerrando de gran manera para tener una primera mitad del año muy buena, ¿no? Exactamente. Ahora sí, llega julio, y con julio vuelve la actividad de los Teros 15, que tienen, por un lado, la ventana internacional de julio, que en esta ocasión fue preparatoria para el gran objetivo de Uruguay para este año, que era la clasificación al Mundial de Australia 2027. Los primeros 2 partidos de la ventana de julio son, primero contra Rumania, donde Uruguay le da una paliza categórica. Un partido que no tuvo gracia. Irreconocible Rumania, y Uruguay plantando bandera
en lo que ha sido su crecimiento de los últimos años. Le gana 70-8, mayor distancia histórica entre estas dos selecciones. Y Uruguay, pocos días después, juega contra Argentina en Salta, contra los Pumas en Salta. El año anterior, en 2024, habían jugado y realmente no había partido, no había sido partido, había sido todo de Argentina de principio a fin. Esta vez en Salta el partido fue distinto y Uruguay compitió de igual a igual. Argentina fue superior, ni que hablar. Los Pumas son uno de los equipos hoy más poderosos del mundo. Y Uruguay, hasta faltando 20 minutos, tuvo un partido. En los últimos 20 se quedó sin nafta a partir de que, más allá de que Argentina quedó con un jugador de menos, por una tarjeta roja. Así y todo, Uruguay se quedó sin piernas y realmente le costó competir en el tramo final. Pero mientras el partido fue partido, Uruguay compitió. Sí, la verdad que fue un partido muy, muy lindo de Uruguay. La verdad que le plantó cara. Se quedó, como decís vos, al final del partido sin combustible. Y Argentina, obviamente, no vamos a descubrir nosotros quiénes son los Pumas. Así que nada, se termina ganando de buena manera. Exacto. Pero esos partidos fueron preparatorios para lo que realmente importaba, que era la eliminatoria. Y en ese mes de julio llega la primera instancia de las eliminatorias, que es contra Paraguay en Paraguay. Sí, en Héroes de Curupaití. Uruguay gana 38-0. Un partido que lo gana bien Uruguay. Quizás no fue un rugby vistoso. Paraguay lo hizo luchado. Y creo que también la diferencia entre rivales lo llevó a Uruguay a que no pudiera fluir, ¿no? En su juego. Exacto. Donde sí fluyó fue en el mes de agosto, donde se juega el partido revancha. Ese mes lo único que tuvimos fue actividad de heteros, pero fue muy importante. Primero que nada porque Uruguay le gana 78-10 a Paraguay en el Charrúa y porque da el primer paso en la final de la eliminatoria sudamericana contra Chile en el Estadio Municipal de La Pintana y le termina ganando a los Cóndores por 28-16. No fue tan amplio el margen de la victoria, pero se sabía que iba a ser un partido durísimo y Uruguay lo termina trayendo a su favor con un resultado que termina siendo determinante para el desenlace de la eliminatoria. Sí, y sobre todo porque era jugar de visitante, con un Chile en crecimiento. Si bien Peñarol, Segnan, Uruguay-Chile habían logrado imponerse Peñarol en el año, no iba a ser lo mismo. Y fue un partido durísimo donde con sus armas los telos lograron traerse una gran victoria de Chile. Exactamente. Llega septiembre y con el nuevo mes del año se jugaba el partido revancha entre los telos y los cóndores, que creo que fue uno de los puntos más críticos en cuanto al juego de Uruguay, porque no apareció nunca el juego en ese partido revancha. Uruguay termina perdiendo contra Chile 21-18, el margen de la victoria de Chile fue corto, por eso Uruguay termina cumpliendo con el objetivo de clasificar al Mundial, pero una clasificación que seguramente debería haber sido mucho más festejada de lo que fue, producto de ese resultado. Sí, todos los que estuvimos ahí nos dejó ese sabor amargo lo hemos hablado acá durante el año con muchos de los que participaron de ese encuentro, de que capaz que no teníamos la alegría tan grande de ver a Uruguay de vuelta en un Mundial, porque ya de cierta forma nos acostumbramos a eso, y como el juego fue malo de ese partido, lo tomamos como, que mirá cómo mal jugó Uruguay, cuando la verdad es que volvimos al Mundial, Uruguay se impuso, ganó la clasificación, y eso es lo que más importa. Sin duda. Vamos al mes de octubre. Dejamos de lado la actividad de alto rendimiento y de la selección para meternos en el rugby de clubes, porque octubre fue el mes en el cual se cerró la fase regular del Campeonato Uruguayo de Primera División y en la cual se disputaron las instancias de semifinales del torneo clausura, que dejó a All Christians y a Trébol por un lado y a Carrasco Polo con All Boys. ¿Fue así la eliminatoria? Sí. Que terminó desencadenando en la final que terminarían jugando en el mes siguiente All Boys contra All Christians, ya que, Carrasco Polo y Trébol de Paysandú quedaron por el camino. Sí, un All Boys que había salido campeón de la apertura, que todo el rugby internacional, los Teros, Peñarol, el Seven, nos hizo un poco de desviarnos de lo que era en ese momento el rugby local. All Boys había salido campeón de la apertura. Si lograba ser campeón de clausura, llegó a ser campeón uruguayo, cosa que en el mes de noviembre iba a ser distinto. Exactamente. El conjunto del Christians termina ganando el clausura en una final increíble, pero All Boys se tomó revancha casi que de forma similar en la final del Campeonato Uruguayo, el que se jugó en noviembre. El ganador de la apertura
frente al ganador del torneo clausura, All Boys All Christians. El partido fue muy parejo, como lo fue también en la final del torneo clausura. All Christians lo tuvo ahí, pero en la última pelota del partido, All Boys lo termina ganando con ese scrum ya en el cierre, con los 80 minutos ya cumplidos, lo termina metiendo para adentro a All Christians y termina celebrando una remontada agónica que le da el título de campeón uruguayo de la temporada 2025. Sí, había sido el mejor equipo del año y lo termina ratificando en esa finalísima, donde le termina ganando a su clásico rival en la última pelota del partido. Totalmente, nos metemos ahora en el mes de noviembre, pero a nivel de selecciones, porque claramente fue un mes muy importante para Uruguay. Quizás después, viendo lo que pasó en el desenlace final, no tanto. El mes de noviembre era clave, primero que nada, porque volvían a jugar los teros y porque lo que sucediera con los teros iba a ser determinante con esa necesidad que tenía Uruguay de caer Bombo 3. en el famoso Bombo 3 del sorteo del Mundial que se iba a realizar el 3 de diciembre. Uruguay viaja de gira a Europa, juega primero contra Portugal en Jamor y logra una victoria amplia e importante por 28-6, un partido que empieza perdiendo Uruguay, pero que lo termina dando vuelta y logra un triunfo importantísimo que lo dejaba ya prácticamente asegurado en el Bombo 3. Después pierde contra los All Blacks 15 en un partido que no contabilizaba por el ranking, pero que tuvo Uruguay jugando a buen nivel contra una selección tremendamente difícil y cierra con un triunfazo 31-21 contra Rumania en Bucarest, que no solamente lo afirma en el Bombo 3, sino que lo deposita en el puesto 14 del ranking, su mejor posición histórica. Sí, una tremenda ventana de noviembre para lo que eran los teros, para lo que era la ilusión de todos por ese sorteo del Mundial, por ese famoso Bombo 3, que nos iba a terminar deparando cuando llegara diciembre un sorteo no tan esperado. Bueno, justamente llega el mes de diciembre, con la ventana terminada, con el rugby internacional solamente en vilo por eso que iba a suceder, por el sorteo de la Copa del Mundo. Y el sorteo, bueno, determinó una suerte bastante compleja para Uruguay en la Copa del Mundo, porque, como bien lo dijo Rodolfo Ambrosio, después de que se realizó el sorteo, dentro de lo que podía tocar en cada bombo, Uruguay le tocó casi que lo más difícil que le podía tocar. Sí, la verdad que sí, le termina tocando Irlanda, Escocia y Portugal. Pero bueno, la ilusión intacta de que Uruguay nos pueda volver a sorprender, a choquear, creo que tiene con qué, armas tiene, así que bueno, nada, vamos a tener un año de transición este 2026 donde nos va a comer la ansiedad por llegar a ese Mundial de Rugby. Creo que acá nos faltó destacar un punto importante, a ver. Que fue que en el mes de octubre iniciaba el programa de Fix Rugby. Totalmente, es un acontecimiento para el rugby uruguayo, no tengas dudas. Así que bueno, nada, obviamente que alguna cosa más nos quedó en el tintero, como ser la clasificación de la 17 de vuelta al primer nivel. Pero bueno, nada, con esto del sorteo se cerraba el 2025, rompemos el almanaque del 2025, ¿no? Tenemos a Rodolfo de Mula entregando los de Mula Awards, a ver cómo está la producción. A ver, el momento de la entrega de los premios de los de Mula Awards a Faustino Echegorri, ahí recibiendo el premio, el primera línea de All Boys. ¿Cómo está la IA? Impresionante. Ahí entregando el premio a los teros, al tero destacado que terminó siendo Santiago Arata. No me favorece, raro no me favorece mucho la cara. Y Valentín Fletcher. Impresionante. Es el Diego. Esa foto era del Diego. Es el Diego Coppola. Espectacular. Qué manera de empezar el 2026 de Mulá. La verdad que sí. Impresionante. Ha sido... Me la quedo de perfil esta. Me gustó. Esa va a ser la imagen de presentación del programa, ¿viste? Cuando queda la imagen de anuncio del programa. La vamos a vender ahí con la copita de champán. La producción. Imponente. Rodo, enorme placer de haber formado parte de este proyecto en el arranque, el cierre del 2025 y de empezar este tremendo 2026 que se nos viene con un montón de actividad, con mucho rugby de clubes, con el Super Rugby Américas, con los Teritos M20 que se vienen con su mundial, con el Seven que va a tener la etapa aquí en Montevideo, pero también que se va a jugar la posibilidad de acceder nuevamente
a la elite y con unos teros que por supuesto van a estar aprontando lo que será la cita mundialista del 2027. Ha sido un placer y se viene un tremendo año. No, el placer es mío como siempre. Nada, ha sido un gran año, se viene uno mejor, con muchos desafíos importantes para lo que es el rugby local, para lo que es el rugby internacional, Peñarol, los jugadores M20, ver cómo funciona ese Mundial M20, el rugby local que obviamente varios equipos van a querer tomar revancha de lo que ha sido este año. La verdad que el circuito que vamos a tener en el marzo acá, la verdad que sido un año muy cargado de rugby. Trataremos de estar a la altura, como siempre, así que bueno, nada, el placer es mío, gracias a la producción y bueno, nada, nos estaremos viendo. Absolutamente, el agradecimiento a toda la gente que está detrás de cámara laburando para que este programa sea una maravilla y nosotros nos reencontramos en la próxima aquí en Fix. Chau, chau.